a partir de las 7 de la tarde, ¿yo qué les hice? El Excel va a tener 5 solapas, ¿está bien? En la primera solapa son los ejercicios mínimos propuestos por la cátedra. Ante todo, y antes de comenzar con el Excel, la guía de trabajos prácticos, lo que es cálculo actuarial, no sé si todo el mundo lo tiene, al material de los ejercicios. ¿Hay alguien que me lía o alguien que me quiera...? Yo sí lo tengo, profe. ¿Eso está en la guía de trabajos prácticos nueva, la impresa, o lo bajaste del espacio del aula 24? Lo pasaron por un grupo, de ahí lo Ok. tengo. ¿Hay alguien que no lo tenga? Yo no lo tengo. Bien, después fíjate, Sí. ¿viste el espacio del aula 24? Sí. Al comienzo de todo, digamos Sí. como un marco general para todas las comisiones, Sí. debiera estar la parte de cálculo actual de los ejercicios colgado en la parte principal del espacio del aula 24. Perfecto, ahora lo busco. Si no llegás a acceder, mandame un mensajito y lo cuelgo yo en mi espacio del aula 24. Pero lo que se había convenido era que esa parte de la guía de trabajo práctico esté dentro del espacio general de la cátedra. Si a lo sumo no la detectás, avísame. Perfecto, gracias. Bien, entonces, acá van a estar los ejercicios, en la primera solapa van a estar los ejercicios mínimos propuestos por la cátedra. Después van a tener 3 tablas de mortalidad, y ahora después vamos a conversar lo que son las tablas de mortalidad, pero van a tener una tabla de mortalidad que es la CSO 80, la GAM 71 y la Argentina 90 y 92. ¿Sí? Son las 3 tablas de mortalidad. Y por último yo les dejo un glosario de cuál es la terminología y cómo uno puede arribar, digamos, a introducirse en lo que es el cálculo actuarial. ¿Está bien? O sea que yo lo que les diría es, primero, hagan un análisis de lo que es el glosario, ¿sí? Una vez que ustedes tienen el glosario más o menos con una idea de los puntos que se van a tratar, agarrar cualquiera de las 2 tablas de mortalidad, GAM 71 o CSO 80, e ir analizando cada una de las tablas de mortalidad y ver cómo trabajan. Yo acá las tienen con todas las fórmulas, de dónde van saliendo cada una de las fórmulas, ¿sí? Y después ir a los ejercicios de las funciones geométricas. ¿Está bien? Bien. Acá lo que les dejo plasmado es ¿a qué se va a denominar cálculo actuarial? O sea, fíjense que yo acá les dejo dicho que en la matemática financiera, que fue todo lo que estuvimos viendo desde la primera clase, ¿sí? Hasta podemos decir evaluación de proyectos de inversión, digamos, ¿sí? Porque evaluación de proyectos de inversión utilizaba tanto para el cálculo del VAL, de la TIC y demás, conceptos de lo que es la matemática financiera, ¿sí? En la matemática financiera se calculan los valores actuales de prestaciones futuras ciertas con una determinada tasa de interés. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros íbamos y sacábamos un préstamo de 10.000 pesos a devolver, qué sé yo, en 10 cuotas de X cantidad de plata, a tal tasa de interés, nosotros teníamos la certeza. ¿De qué? La certeza del valor actual. ¿El valor actual qué era? El valor del préstamo. Teníamos la certeza de la cantidad de cuotas en la cual íbamos a devolver. Teníamos la certeza de la tasa de interés que íbamos a utilizar. ¿Está bien? Entonces, en ese campo de la certeza nosotros podíamos calcular el valor actual, ¿sí?, de esa operación o de ese problema matemático que nosotros estábamos analizando. ¿Está bien? O sea que la operación era cierta, ¿sí? Porque sabíamos las variables, cuántas eran las cuotas que íbamos a devolver, en cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, esa certeza la teníamos. Ahora bien, en el cálculo actuarial, ¿sí?, es la matemática actuarial, se determinan los valores actuales de prestaciones futuras aleatorias, ¿sí? En la matemática actuarial se determinan los valores actuales de prestaciones futuras aleatorias. ¿Y por qué aleatoria? Porque acá hay un riesgo aleatoria. Cuando yo digo, voy a sacar un seguro de vida por X cantidad de plata, ¿cuál es la aleatoriedad que se me va a dar? ¿En qué momento me voy a morir, digamos, no? ¿Sí? O si yo quiero sacar un seguro de vida en determinado, que yo saco un seguro de vida para, si yo, llegado a los 60 años de edad, ahí cobrar una determinada cantidad de plata, ¿me siguen? Si yo saco un seguro de vida para que, si yo llego a los 60 años, cobrar una determinada cantidad de plata, ¿cuál es la aleatoriedad? Llegar con vida a los 60 años. Porque si no llego con vida a los 60 años, no voy a cobrar ese seguro. ¿Está bien?
O puede ser que ese seguro de vida, que yo puedo cobrar a los 60 años, en lugar de cobrarlo a los 60 años con una plata en efectivo, cuando llego a los 60 años, cobrarlo en prestaciones sucesivas. O sea, yo hoy compro un seguro de vida, pago una determinada cantidad de plata, para que si llego a los 60 años de vida, a partir de ahí cobrar un retiro. ¿Está bien? Que yo, la Caja de Ciencias Económicas, yo aporto a la Caja de Ciencias Económicas. Para cuando me jubile en el año 2045, que es donde dice mi previsión que voy a llegar, ahí ese día, cuando me vaya a jubilar, voy a ir a la Caja de Ciencias Económicas y en la caja me van a decir, ¿usted quiere llevarse todo el dinero de una sola vez? Si yo digo, me lo quiero llevar todo de una sola vez, ellos me darán el cálculo y me dan, a vos te corresponde tanta plata, te la llevas. O me van a decir, ¿usted quiere que eso que le corresponde, cobrarlo en sucesivas cuotas en el tiempo? Entonces yo ahí voy a cobrar una prestación todos los meses hasta el día que me muera, digamos. ¿Está bien? Entonces ahí va a haber una aleatoriedad, que es la vida o la muerte. Entonces, lo que vamos a ver nosotros acá, en lo que es cálculo actuarial, vamos a analizar el cálculo actuarial sobre los seguros de vida en las personas. Porque acuérdense que seguros, hay un montón de seguros. Hay seguros sobre el patrimonio, seguros sobre producción, seguros en un montón de cosas. Pero solamente lo que nosotros nos vamos a abocar en esta parte de la materia es en los seguros de vida sobre las personas. Seguros de vida en caso de vida y seguros de vida, digamos, seguros sobre las personas en caso de muerte. En uno voy a estar cobrando si llego con vida y en otro si me muero. Ahora, esa aleatoriedad va a tener ciertas particularidades, porque ese riesgo, que es saber cuándo uno va a morir o cuándo uno va a vivir, uno lo tendría que evaluar para poder calcular esa prestación, ese valor actual, ¿está bien? O sea que hay un riesgo. Que ese riesgo, hasta lo que nosotros vimos en la clase pasada, no había ningún riesgo. Entonces, como no había ningún riesgo, no tenía ninguna probabilidad. Cuando yo sé que hay una aleatoriedad, que la aleatoriedad es cuándo uno va a vivir o cuándo uno va a morir, a esa aleatoriedad que le puedo asignar una probabilidad de morir o de vivir. Ahora, ¿cómo se hace para calcular esa probabilidad en los seguros de vida de las personas? Bueno, entonces, a partir de eso, de que uno tiene que ver cómo la evolución de la vida de las personas se da, ahí tiene que ir a la parte de la demografía. Entonces, la demografía, ¿qué es la demografía? Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas y que trata su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde su punto de vista cuantitativo. Seguramente, cuando nosotros estudiamos demografía, no es lo mismo una población escandinava que una población, digamos, latinoamericana o que una población africana, seguramente. ¿Por qué? Porque la parte cultural, la parte de dimensión de su estructura de distribución puede ser que varíen, digamos. No es lo mismo la probabilidad de vida en un país del continente africano que en un país del continente europeo, por decir una cosa. Porque va a tener su estructura, sus realidades y su economía que hace que esa evolución sea distinta. ¿Está bien? Entonces, al analizar esa demografía, ¿a dónde vamos? A analizar después la tabla de mortalidad. ¿Sí? Donde esa tabla de mortalidad, ¿qué es la tabla de mortalidad? Eso está todo escrito acá, ¿eh? Y además esto es una introducción. Esto yo lo único que lo utilizo es como un disparador para ustedes para poder ir a la parte de los ejercicios. Esto tienen que ir a la teoría, seguramente en la parte teórica cada uno de los docentes debe haber dado la clase de cálculo actual y demás. Esto es un disparador que yo les dejo a ustedes para que ustedes arriben. No se piensen que esto es la panacea ni que les va a solucionar la existencia. Esto, si ustedes no lo complementan con algo que vieron en teoría, va a caer en saco roto, ¿está bien? Esto es un disparador que me sirve a mí y a ustedes para arribar a lo que yo quiero llegar, que son los ejercicios. Después de haber visto demografía, vamos a lo que es la tabla de mortalidad. ¿Y la tabla de mortalidad qué es? Es una tabla donde se registra la experiencia de vida de una población. Cada población tiene su propia experiencia de vida y evolución de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada población va a tener su realidad socioeconómica, sociocultural, etcétera, etcétera. Entonces eso va a hacer que esa tabla de mortalidad varíe con sus características. Entonces, en esa tabla de mortalidad van a aparecer las probabilidades de vida y de muerte que van a poder obtenerse desde esa tabla de mortalidad. Ahora bien, por último, con las tablas de mortalidad, que la tabla de mortalidad es lo que refleja cómo evoluciona esa población, y que no es lo mismo cómo evoluciona esa población para lo que es digamos, el masculino y el femenino,
¿Está bien? Eso, hoy las tablas de mortalidad están divididas en mujer y hombre. ¿Está bien? Acá no estamos hablando de sexo, sino estamos hablando de género, masculino y femenino. ¿Está bien? Y eso cuando uno iba cuando uno era chico, ¿quién decía que, o la experiencia que ha tenido uno, quién fallecía primero, el hombre o la mujer muchas veces? Y muchas veces cuando llegaban a edad anciana, el primero que fallecía era el hombre, digamos. Nosotros conocimos más abuelas que abuelos, por decir una cosa. Y eso uno lo ve, que cuando ve la tabla de mortalidad, y sí, tiene una relación, no un tema sexual, sino un tema de género, masculino y femenino. Y cómo evoluciona eso en la vida. Entonces, una vez que nosotros tenemos armada esa tabla de mortalidad, que de vuelta, tablas de mortalidad van a haber un montón. Acá se plantean 3 tablas de mortalidad, pero van a existir un montón de otras tablas de mortalidad, porque la tabla de mortalidad lo que te está indicando es cómo evoluciona esa población, ¿sí? Que también es estática, porque fíjense que acá estamos hablando de una tabla de mortalidad, por decir acá, Argentina 90-92. O sea que fue una tabla de mortalidad que se armó con datos censales del año 90-92. Estamos hablando de una tabla de mortalidad que ya tiene 22 años. Y en 22 años seguramente ha habido un cambio, porque la expectativa de vida va creciendo, porque la salud va cambiando, porque los aspectos socioeconómicos van variando. Ahora por ahí, la variabilidad es tan pequeña que por ahí no es notorio como para volver a hacer una tabla de mortalidad. Seguramente que si se actualizara habría cambios, pero como acuérdense que en la estadística se analizan los grandes números. Esa campana de Gauss, que era la que o sea, estadística que usaron, esa campana de Gauss no está analizando los extremos, sino está analizando la parte central, donde esa parte central contiene los grandes números, con lo cual por ahí hay una variación pequeña en construir una nueva tabla de mortalidad. ¿Me explico? Y a su vez, entre la CCO80, que es una tabla de mortalidad, y entre la GAM71 y la Argentina 2, puede ser que haya pequeñas variaciones. ¿Está bien? Porque depende siempre cómo se construyó esa tabla de mortalidad y qué población se tomó al principio. Entonces, después llegamos, una vez que tenemos la tabla de mortalidad, llegamos al concepto de biometría, digamos. Entonces, bio es vida y metría es medida. O sea, ¿qué significa la medida de la vida? Como disciplina estudia cuantitativamente el fenómeno vital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta primera clase? Las funciones biométricas elementales, o sea, aquellas funciones, cálculos, fórmulas que miden la vida, ¿está bien? Y que nos van a poder permitir analizar estas tablas de mortalidad, que como les dije, son un ejemplo de muchas otras que existen en la realidad. ¿Sí? Depende cada caja previsional, o cada sistema previsional, o cada entidad de seguro que evalúe o te venda seguro de vida, es qué tabla de mortalidad utilice, digamos, ¿está bien? Cada tabla de mortalidad, cada entidad o cada asociación utilizará alguna de las tablas que le convenga más. Bien, entonces, vamos a, por ejemplo, esta tabla de mortalidad, la CCO80. Fíjense que esta tabla de mortalidad, así están todas, digamos, ¿no? Son tablas que ya están conmutadas. Fíjense que la tabla de mortalidad, una columna que dice acá, es L de X. Ahí vamos a ver si hay alguna que esté, que no tenga la L de X. Acá, vamos con esto. Esta por ahí va a ser más fácil, porque la otra va a tener más columnas, pero no va a variar nada. Fíjense esta tabla de mortalidad. Esta tabla de mortalidad, tenemos hombre, mujer. ¿Está bien? Son 2 tablas de mortalidad. X está representando la edad, ¿sí? O sea, hombre a la edad 0, porque esta tabla de mortalidad, la GAM71, arranca desde 0. Puede ser que haya tablas de mortalidad que arranquen como base con alguna otra edad distinta, digamos. ¿Está bien? Porque la tabla de mortalidad es una tabla que se construye. Se construye a través de fórmula matemática, que la fórmula matemática es la que está indicando cómo evoluciona esa población. ¿Está bien eso? O sea, la tabla de mortalidad uno la construye a través de una fórmula, que es la fórmula que está indicando cómo evoluciona esa población. Puede haber tablas de mortalidad que arranquen de una edad distinta a 0, que arranque desde 10, una tabla de mortalidad. Esta arranca desde 0. Y a su vez, ¿dónde termina esta tabla de mortalidad? Esta tabla de mortalidad termina en 110 años. ¿Está bien?
puede haber tablas de mortalidad que en lugar de terminar en 110 años, termine en 100 años. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, X te va a indicar la edad para cada una de las X. A su vez, tenemos la columna L de X. Que L de X, si nosotros venimos acá, ¿qué nos dice LX? Fíjense, LX. Es una de las principales funciones biométricas. Deriva de la palabra inglesa living, vivientes. Indica la cantidad de personas vivas de edad X. ¿Sí? Indica la cantidad de personas vivas de edad X. Sobrevivientes de un grupo inicial arbitrario, fíjense esto, que el grupo inicial arbitrario de edad, ¿sí? El valor de la función LX que corresponde a la edad más baja, comúnmente 0, ¿sí? Esta que yo les mostré, la GAM 71 arranca desde 0, y se llama raíz, o base de la tabla, y es una cantidad arbitraria fijada por el constructor de la tabla. La última edad para la cual hay sobrevivientes se representa como omega, y fíjense que en la tabla GAM llegaba hasta 110, cuando puede haber alguna otra tabla que llegue hasta 100, por decir una cosa. El último valor de la función se simboliza L de lambda y representa una población estática imaginaria. Representa la cantidad de personas que alcanzan con vida la edad X. También se puede expresar como la sumatoria de las muertes posteriores. ¿Está bien? Entonces, uno dice, arbitrariamente, para esta tabla de mortalidad GAM 71, que yo a la edad de 0 tengo 100.000 hombres, ¿sí? Con vida. O sea, a la edad de 0 hay 100.000 personas vivas. Fíjense en la GAM 71. En la GAM 70, en la CS80, ¿con cuántas personas arranca la tabla? Con 10 millones. ¿Está bien? Y fíjense esta tabla de mortalidad hasta dónde llega. Hasta 100. ¿Sí? ¿Y cuántas personas había con vida a la edad de 100 años para la tabla? 2.473 personas. ¿Sí? Hombres, ¿no? ¿Y acá con cuántas personas llegamos en la GAM 71? A 110. Bueno, a 110 con 0, a 109 con 2. ¿Está bien? O sea, LX le está diciendo la cantidad de personas vivas. Este número de vuelta es un número base, que es aleatorio, porque después en base a lo que es el cálculo actuarial es cómo se construye la vida de esa población. Después, ¿qué otro dato que está diciendo acá, que yo les dejo anotado? L de X más 1, por decir una cosa. L de X más 1. Siguiendo la idea, L de X más 1 representa la cantidad de personas que alcanzan la edad X más 1, y o, por ejemplo, L de X2 representa la cantidad de personas que alcanzan la edad 2. O sea, yo digo, a la edad de 0 había 100.000 personas. Ahora, ¿cuántas personas llegan con vida a la edad 1? ¿Cuántas personas van a poder cumplir un año? 99.833. ¿Me siguen? Porque fíjense que esto es, fíjense en la recta de tiempo, 0, 1. O sea, en el momento 0, ¿cuántas personas con vida había? 100.000. ¿Cuántas personas llegaron a cumplir un año? ¿Cuántas personas llegaron a cumplir un año? 99.833. La diferencia entre las 100.000 personas que había con vida en el momento 0 y las 99.833 que llegaron a cumplir un año, ¿cuántas personas fallecieron? 167. ¿Me siguen? O sea que entre 100.000 y 99.833 hay 167 personas que no alcanzaron a cumplir un año. ¿Está bien eso? Y yo quiero decir, ¿cuántas personas que en la edad 0, cuántas personas que en la edad 0 no llegaron a cumplir 2 años? ¿Cuántas personas que con edad 0, masculinos, hombres, porque eso acuérdense siempre, si a ustedes le hacen una pregunta, ¿Juan Landa quiere sacar un seguro de vida? ¿Juan Landa qué es? ¿Hombre o mujer? Es hombre. Entonces, ¿a qué tabla de mortalidad voy a tener que ir? A la tabla de mortalidad que me indique la evolución del hombre. ¿Está bien? Después me diga, Lías Cernadas quiere sacar un seguro de vida. ¿A qué tabla va a tener que ir Lías Cernadas? A la tabla de mortalidad de la mujer. Después tendría que ver si es CSO 80 o GAM 71 o Argentina 90-92. Pero sé a qué género, a qué género voy a tener que ir. Entonces yo dije, un nene de 0 años
¿sí? ¿Cuántas personas no van a llegar con vida a cumplir 2 años? ¿Sí? Yo estoy parado acá en 2. ¿Cuántas personas no van a llegar a cumplir 2 años? 167 y 43. O sea que hay 210 chicos que habiendo tenido 0 años, van a morir en el transcurso de los 2 primeros años. ¿Está bien eso? Más o menos nos vamos ubicando, ¿no? Porque eso, ¿a qué nos va a permitir llegar después? A lo que es d de x. Fíjense, d de x. ¿Qué es d de x? D de x deriva de la palabra dying, que son muertos. Representa la cantidad de personas fallecidas entre la edad x y x más 1. Es el número de fallecidos con edad x en el transcurso de un año. O sea, la cantidad de personas que teniendo la edad x no llega a cumplir la edad x más 1. O sea que para el primer caso dijimos que entre la edad 0 y la edad 1 hay 167 personas que no van a llegar a cumplir un año de vida. ¿Sí? Fíjense que acá yo les dejo indicada cómo serían las fórmulas y alguna aclaración adicional. O sea, yo acá estoy construyendo la parte conceptual. Acá tienen la parte analítica y acá yo les dejo alguna ayudita de memoria abajo para tratar de cerrar el tema. ¿Está bien? Esto yo les pido a ustedes que después lo vayan repasando. ¿Sí? Y que vayan relacionando las tablas de mortalidad, porque acá fíjense que si ustedes, por ejemplo, en la GAM 71, vamos acá, si yo sumo toda la columna de los DX, si yo sumo todas las columnas de los DX, ¿qué me tendría que dar a mí? O sea, esta dijimos que eran los fallecidos, ¿no? Si yo sumo toda esta Los columna, fallecidos de 1 a 110, de 0 a 110. ¿cuánto me tendría que dar ese total? 100.000. Entonces, si yo, ¿cómo hago? Vengo acá, sumo toda la columna, y es lógico, yo tengo una población, bueno, acá hay un error decimal, ¿no? Pero entre todo el calculerío, pero fíjense que me da 100.000, ¿sí? Ahí habrá algún error decimal entre toda la tabla porque es como se construye. Pero bueno, en definitiva, esta población que fue, digamos, puesta, digamos, imaginariamente, tienen que fallecer los 100.000 que yo había puesto como población. En algún momento esas 100.000 personas van a tener que fallecer, ¿está bien? Entonces, ¿cómo está esa evolución de las personas que van falleciendo? De esta manera. Y fíjense, que ¿qué nos diría? Mira, acá hay, fíjense, que en el primer año de vida hay muchos niños que fallecen. Y por ahí es cierto eso, que haya muchos nenes que fallecen. Pueden fallecer al nacer, o con alguna enfermedad congénita, o lo que sea. Pero fíjese después cómo va cayendo esa, el 167, cómo va cayendo. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, y después, naturalmente, va a tener que ir aumentando. A medida que va creciendo la edad, cómo va aumentando las personas que van falleciendo. Después es lógico que en algún momento del pico va, porque ¿quién llega a 94 años? O sea, ¿quién llega? No, ojalá que todos lleguemos. Pero es lógico que después tienda a bajar, porque en algún momento se hace el pico. ¿Sí? Se está diciendo que en el año, ¿cuándo es que llega al máximo? 3.470, acá, a los 80 años. Una vez que llega a los 80 años, ahí ya después empieza a caer, ¿está bien? El que llega a 109, hay que hacer un monumento. O sea que acá tristemente nos vamos a ver reflejados, cada uno a su determinada edad. Así que no empecemos a hacer probabilidades después de esto, ¿no? Bien. Entonces, siguiendo. Después de eso, que son las personas fallecidas, vamos a empezar a ver lo que son las probabilidades. ¿Sí? La P es la probabilidad de vida. La P me va a indicar la probabilidad de vida. Y Q me va a estar indicando la probabilidad de muerte. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en base a esto yo tengo que analizar las probabilidades. Entonces, P de X, N de P de X, ¿qué es? Es la probabilidad que tiene una persona que acaba de cumplir la edad X de alcanzar con vida la edad X más N. P de X es la probabilidad que tiene una persona que acaba de cumplir la edad X de alcanzar con vida la edad X más N. Según la definición clásica de probabilidad, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta,
según la definición clásica de probabilidad, se obtiene dividiendo el número de casos favorables por el número de casos posibles, ¿sí? Cuando n es igual a 1, la expresión queda P de X. Es decir, la probabilidad de una persona que acaba de cumplir X años de vivir un año más. Es la tasa de supervivencia. Entonces, esto lo tienen claro en probabilidad, cantidad de casos favorables sobre la cantidad de casos posibles. Esto se incorporó porque al haber un cambio antes, cuando nosotros cursábamos matemática para toma de decisiones, en ese momento no habíamos cursado estadística. Entonces, al no haber cursado estadística, no existía lo que era la aleatoriedad o el riesgo, digamos. Ahora que ustedes en el cambio de plan de estudio tienen estadística, ahí se puede incorporar el tema de la aleatoriedad. Acá van a tener la fórmula de P de X, ¿está bien? ¿Sí? Ahí van a tener la fórmula de P de X. Después, Q de X, ¿qué es Q de X? Es la probabilidad que tiene una persona de cumplir la edad de X, de no alcanzar con vida la edad X más 1, o sea, de morir durante el transcurso de ese año. O sea, yo tengo 40 años, ¿qué probabilidad no tengo de llegar a cumplir 41 años? ¿Está bien? O sea, yo tengo 40, ¿qué probabilidad tengo de no llegar con vida a los 41 años? Según la definición clásica de probabilidad, se obtiene dividiendo el número de casos favorables por el número de casos posibles. Se denomina tasa de mortalidad. Entonces, con esto, más o menos, ya tenemos un panorama. Entonces, acá vamos a tener L de X, la cantidad de personas vivas, Q de X, que Q de X, ¿qué es? Es la probabilidad de fallecer. Y P de X, la probabilidad de vivir. O sea, si yo tengo, digamos, en la tabla de mortalidad y arranco con una base de 100.000 y durante el transcurso del primer año hay 167 niños que no van a llegar a cumplir un año, ¿cuál es la probabilidad de muerte? 167 dividido 100.000. O sea, 167 casos favorables sobre 100.000, que son los casos totales, o sea que la probabilidad es 0,0167. Esa es la probabilidad de morir, Q de X. ¿Está bien? Y por diferencia, ¿cuál es la probabilidad de vivir? 0,99833. ¿De dónde saldría? Y de 100% 167. menos 0,01. Exacto. O haces 1 menos 0,00167, o cuántas personas con vida van a llegar a la edad de 1. 99,833. Entonces sería 99,833 dividido 100.000. La sumatoria entre estos dos valores que te tiene que dar 1. ¿Está bien? La probabilidad de muerte más la probabilidad de vida para ese año tiene que ser igual a 1. ¿Está bien eso? Bien. ¿Hasta acá más o menos vamos con esto? Entonces, si esta misma lógica se va a dar para la mujer, X, L de X, probabilidad de muerte, cantidad de fallecidos, probabilidad de vida. ¿Está bien? Para la mujer. Y así, tanto para la CS80, para Argentina 90-92. ¿Sí? Después vamos a ver que estas tablas de mortalidad, que lo vamos a ver más adelante, se conmutan. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? ¿Qué es el cálculo actuarial? El cálculo actuarial, que surge de la matemática actuarial, ¿qué quiere calcular? Los valores actuariales. Y para calcular un valor actual, ¿qué tengo que hacer? Descontar flujos de fondo. O sea, en algún momento, yo tengo que actualizar algo. ¿Está bien? En las tablas de mortalidad, ese factor de actualización está en la tabla de mortalidad directamente. O sea que va a haber una tabla conmutada, se llama. ¿Y la tabla conmutada qué es? Esta tabla de mortalidad va a tener asociado, en base a esta construcción, un valor actuarial, que va a estar conmutado, en este caso, a la tasa del 4%. Eso lo vamos a ver después. Pero ese coeficiente de actualización, ¿qué me lo va a estar logrando permitir? La tabla de mortalidad, digamos, conmutada, que ya va a tener ese coeficiente de actualización, ¿sí? Que sería como decir
1 sobre 1 más i, ¿sí? O 1 más i a la menos 1 o menos 2 o menos 3. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a tener que trabajar sobre la tabla de mortalidad. ¿Me siguen? Bien. Entonces, en esta primera parte, nosotros lo que vamos a ver es trabajar sobre las funciones biométricas. Entonces, vamos a ver este ejemplo es de construcción. Este ejemplo no está asociado a ninguna tabla de mortalidad, sino que es un ejemplo para poder ver cómo se construye esa tabla de mortalidad. Entonces yo digo, dado los siguientes valores, complete los faltantes. Los faltantes son los que están en celeste. O sea, ustedes en la guía de trabajos prácticos van a tener los que no están marcados en celeste, acá construir los faltantes. ¿Está bien? Entonces, la tabla de mortalidad 8843 son la cantidad de personas vivas, a la edad de ¿qué? De 60 años. Y la cantidad de fallecidos a la edad de 60 años son 1.300. Entonces, digo, si con la edad de 60 años hay 80.843 y durante ese año, entre 60 y 61, entre la edad de 60 y 61 fallecieron 1.300, ¿cuántas personas van a llegar con vida a la edad de 61? ¿Qué tengo que hacer? 8843 menos 1.300, con lo cual van a llegar con vida a la edad de 61, 79.543 personas. ¿Me siguen? Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de fallecer? ¿Cuál es la probabilidad de fallecer a la edad de 60 años? O sea, que teniendo, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de 60 años, cuál es la probabilidad de que una persona de 60 años no llegue con vida a la edad de 61 años? ¿Cuál es la probabilidad? Q de X. ¿Y qué sería? 1.300 dividido 80.843. O sea, que la probabilidad de que una persona de 60 años no llegue a cumplir 61 es del 1,608%. Por diferencia, ¿sí? Puedo sacar la cantidad de personas, la probabilidad de que una persona de 60 años llegue a cumplir 61. La probabilidad de que una persona de 60 años llegue a cumplir 61 es el 98,392%. También lo puedo sacar, como yo saqué estos dos datos, puedo sacarlo como cociente entre 79.543 dividido 88,43. ¿Está bien? Ahora, con este dato que yo obtuve acá, puedo calcular Q de X y P de X. Q de X, ¿qué va a ser? 1.395 dividido 79.543. P de X lo saco por diferencia, 1 menos este valor, o al haber tenido este valor como dato, 78.148 dividido 79.543. ¿Me siguen con eso? A su vez, este dato que yo tengo acá, 1.499, que es la cantidad de personas que habiendo cumplido 62 años, no llegaron a cumplir ¿cuánto? 63. Es la cantidad de personas que habiendo cumplido 62, no llegaron a cumplir 63. ¿Y por qué lo saco este? Por diferencia entre estos dos valores. ¿Está bien? Y ahí construyo Q de X y P de X. De la misma manera puedo sacar este valor que está acá. ¿Sí o no? Más o menos me siguen ahí cómo se construye la tabla. Si algunos tienen alguna duda, me avisan. Acá yo les dejo dicho, L de X lo obtengo como dato de la tabla. D de X lo obtengo como dato de la tabla o por diferencia entre L de X y L de X más 1. ¿Está bien? Que fue lo que estuvimos haciendo acá. 8843 menos 79.543, 1.300. ¿Está bien? Y acá les dejo algún ejemplo, como por si tienen alguna duda, cómo lo sacamos. ¿Está bien? Como una ayuda de memoria. Y acá les dejo probabilidad de muerte y probabilidad de vida. Y también se los dejo con otro ejemplo, como para que recuerden de dónde se acaban algunos ejemplos como para poder sacarlo. ¿Está bien eso? Pero en este caso es fíjense, que este 0,0168 es la probabilidad de no llegar a cumplir ¿cuánto? Un año más. No 2 años más o 3 años más. ¿Me siguen con eso? Por eso que acá yo les dejo probabilidad de no vivir un año más. Y acá es probabilidad de no vivir un año más. Porque después van a haber ejercicios que van a decir, ¿qué probabilidad tiene de no vivir 2 años o vivir 3 años? Entonces ahí ya te empieza a cambiar porque empieza a cambiar un poquito la fórmula. ¿Está bien? Bien. Siguiendo con el ejercicio que sigue, dice, ¿cuántas personas llegarán con vida
¿cuántas personas llegarán con vida a la edad de 42 años? ¿Sí? Profe, ¿puede ser que Sí, hay un señor. compañero en sala de espera? No lo vi, che, pero lo aceptamos. ¿Cómo lo vamos a aceptar? ¿Dónde la, para que, parame un segundo, ¿no? Ahí va. Gracias por el dato. No me había aparecido para admitir. Bien, entonces, dice, ¿cuántas personas llegarán con vida a la edad de 42 años? Entonces, si yo voy por la GAM 71, voy a la GAM 71, fíjense que acá yo dividí hombre y mujer. ¿Está bien? Entonces digo, L de 42, porque dice personas vida, ¿no? Personas con vida. L de 42, ¿se acuerdan? L de X, personas vivas. Dividido hombre y mujer. Tengo a la GAM 71, hombre. Me voy a la edad de 42. 42. ¿Cuántas personas llegan a la edad de 42 años? 97.007. 97.007. Ahora, si voy por el género mujer, vengo a la tabla de las mujeres, ¿y cuántas personas llegan con vida a los 42? 98.373. Ya nos ganaron, digamos, ¿no? Ya nos sacaron una ventaja. ¿Se nos fueron cuántos? 1000 y pico se nos fueron ya. Entonces, utilizamos la tabla GAM 70. Ah, si voy por la CCO80, de vuelta, vengo aquí, CCO80, edad hombre, ¿no? Acá estoy dentro de hombre. Vengo a la edad de 42. Fíjense que acá tengo uno que es LDX, que está con decimal. Y después acá hay un LDX que está redondeado. ¿Está bien? Vengan al que le hicieron el número entero, ¿está bien? Al que le sacaron los decimales. 9.384.334. 9.384.334. O sea, fíjense qué diferencia que hay entre la tabla de mortalidad. No importa lo cuantitativo, porque ¿para qué nos sirve esta parte? En definitiva, ¿a nosotros qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven estos datos? Estos datos que Para están hacer un acá. porcentaje. Para sacar las probabilidades. Sí. Acá no importa si está con esta tabla. Sí, va a haber una diferencia. Por supuesto que va a haber una diferencia. Pero lo que nos va a indicar es la probabilidad de vivir o de morir. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber. La probabilidad para poder después calcular ¿qué? El valor actuarial. ¿Sí? Porque todo eso tiene después el tema del cálculo actuarial. O sea que no importa el número más grande o más chico, sino es para qué nos sirve, para construir después la probabilidad de vida o de muerte. ¿Sí? Si yo vengo de vuelta a mujer, vengo acá a mujer, estoy en la tabla de las mujeres, vengo acá a L de X, y por número entero es 9.546.267. 9 millones. Fíjense que sigue siendo más grande acá la mujer que el hombre. O sea, tiene una misma evolución. Estos datos son obtenidos de la tabla de mortalidad, les he dicho. La construcción de las mismas depende, entre otros factores, de los censos de la población, porque las tablas de mortalidad tienen algún principio en algún lado, se basan para sacar esas probabilidades. La construcción de la misma depende, entre otros factores, de los censos de la población y de los valores asignados a las variables C, G y S en la función de supervivencia de McKeown. McKeown es la fórmula que es la que ese cálculo matemático, yo le dije que es lo que les permite a ustedes calcular esa función de la supervivencia poblacional, ¿está bien? Esta ley es la más utilizada para la representación analítica de la supervivencia. Se dice la ley de McKeown, ¿sí? Que es cómo ajusta esa tabla, ¿está bien? Eso es concepto teórico. Bien. Después, el ejercicio que sigue dice, ¿cuántas personas de 35 años de edad morirán antes de llegar a los 36? ¿Cuántas personas de edad 35 morirán antes de llegar a los 36? Entonces acá yo les dejo dicho, dice, pide calcular la cantidad de personas que cumplirán 35 años, pero no llegarán a cumplir 36. Por lo tanto, lo podemos sacar por diferencia entre las personas vivas a la edad de 35 menos las personas vivas a la edad de 36. Hacemos L de 35 menos L de 36. Y vamos por la GAM 71, venimos aquí de vuelta, hombre, 35,
y hace, fíjense, yo ya sé que si yo, en vez de haber hecho por diferencia entre L de 35 y L de 36, ¿qué podía haber dicho? 110. ¿Cuántas personas que tienen 35 años no van a llegar a cumplir 36? Vengo a la columna D de X y digo 110 personas. Ahora, fíjense que acá yo lo dejé resuelto por diferencia entre L de 35 y L de 36. 97,978 y 97,868. 97,978 menos 97,868, 110. ¿Está bien? Y si vengo por las mujeres, ¿cuántas mujeres de 35 años no llegan a cumplir 36? 64. Hay 64 mujeres que habiendo cumplido 35 no van a llegar a cumplir 36, son 64, que lo puedo sacar como diferencia entre los 98,874 y los 98,938. 98,938 menos 98,874, 64. Fíjense, L de 35 menos L de 36. ¿Está bien? También puedo calcularlo como D de 35, que es igual a Q de 35, que Q de 35, ¿qué es? Es la probabilidad de morir a la edad de 35. Q de 35 es la probabilidad de morir a la edad de 35, ¿por qué? Por L de 35. O sea, multiplicando las personas vivas a la edad de 35 por la probabilidad de muerte. O sea que si yo vengo aquí y digo, para el caso de los hombres, ¿cuál es la probabilidad de muerte? 0,00112. Si yo multiplico 0,00112 por 97,978, me tiene que dar 110. ¿Está bien? 97,978 por 0,00112, 200, 110. Y así para las mujeres. ¿Está bien? Esto mismo lo pueden hacer ¿con qué? Con la CSO80. O sea que en su caso ustedes pueden hacer lo mismo utilizando CSO80 o buscándose algún otro ejemplo que no sea con la vida real y con la vida de uno lo quieran construir. ¿Está bien? Bien. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, ¿hasta acá vamos bien? Esto es fundamental para poder analizar después lo que venga la semana que viene. Estas son las funciones biométricas básicas para poder analizar lo que es en la clase que viene. Esto lo tienen que tener bien presente. Después dice, ¿cuál es la probabilidad de Juan Carlos González, de 52 años de edad, que muera antes de cumplir 53? O sea, Juan Carlos González ya sabemos que es hombre, o sea que vamos a tener que ir a la tabla de mortalidad del hombre. ¿Sí? Tiene 52 años Juan Carlos, ¿qué probabilidad tiene de no llegar a cumplir 53? Entonces, si voy por la GAM 71, si voy por la GAM 71, es hombre, vengo a la edad de 52, ¿cuál es la probabilidad de morir de Juan Carlos que tiene 52 y no llega a cumplir 53? La probabilidad es 0,00648, ¿no? 0,00648. Ahora, ¿cómo puedo hacer para construirlo? Acá ya está construida esta Q de X, ¿no? Pero entonces yo podría haber dicho, ¿cuántas personas están con vida a la edad de 52? 93,482. ¿Cuántas personas llegan con vida a la edad de 53? 92,876. ¿Cuántas personas mueren entre los 52 y los 53 años? 606 personas. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, 606 dividido 93,482. ¿Está bien? 606 dividido 93,482. Casos posibles, casos favorables sobre casos posibles. Conociendo la probabilidad de muerte, por diferencia puedo sacar la probabilidad de vida, ¿no? 0,99352. Bien. Fíjense ahora este caso. Fíjense lo que pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que el señor José Pérez muera antes de transcurridos 3 años después de 45?
O sea, José Pérez es hombre. O sea que en la tabla de mortalidad voy a la de hombre. ¿Tiene cuántos años José Pérez? 45. ¿Qué probabilidad tiene de que muera antes de transcurrido 3 años? O sea, que muera entre los 45 y los 46, entre los 46 y los 47, y entre los 47 y los 48. ¿Me siguen? Entre los 45 y los 46, entre los 46 y los 47, entre los 47 y 48. Entonces, yo puedo decir rápidamente, o sea, esto lo que me tiene que permitir es pensar a ver cómo hago para razonarlo y imaginariamente venir acá. Yo digo, Juan Pérez, ¿cuánto tiene? Dijimos 45. Tiene que morir dentro de los próximos 3 años. O sea que yo vengo acá, 45. ¿Cuántas personas no llegan a cumplir 46? 282. ¿Está bien? ¿Cuántas personas no llegan a cumplir 47? 319. ¿Cuántas personas no llegan a cumplir 48? 359. ¿Me siguen con eso? ¿Cuánto da esa sumatoria? 960. ¿El cursor lo ven ahí? 960. 960. O sea que hay 900 personas, perdón, 960 personas que habiendo cumplido 45, no van a llegar a cumplir ¿cuánto? 48. 48. Fíjense acá. Yo acá lo vamos a ver analíticamente ahora, pero fíjense, 960. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Una pregunta, ¿lo podríamos hacer también sumando las probabilidades de muerte de los 3 años? La probabilidad de muerte de los 3 años. No, porque ahí es para cada uno de los años, no te daría ahí, porque ahí esa probabilidad es para cada uno de los años. ¿Está bien? Pero lo que sí podemos después calcular una probabilidad, que es la que vamos a ver acá, que es la probabilidad de morir dentro de esos 3 años. Porque fíjate lo que dice acá. Dice, X, digamos, X es mi momento base. X es mi momento en el cual yo quiero analizar esa circunstancia. O sea, 45 años. Ese es mi momento base. N que me está indicando cuántos años yo tengo que hacer, durante cuántos años yo tengo que hacer ese análisis. O sea, para cuando nosotros veíamos operación financiera, era el lapso de esa operación financiera. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos valor actual o lo que sea? ¿Cuánto dura esa operación financiera? 3 años, o sea, SN es 3. ¿Por qué? Porque X más N es 48. O sea, yo tengo que ir del rango de 45 a 48. Entonces, fíjense cómo se calcula esa probabilidad. Esa probabilidad sería L de X. ¿L de X qué es? Los 96,346. Los 96,346, porque son los 96,346 son la cantidad de personas vivas a la edad de 45. Esos son mis casos posibles. O sea que a la edad de 45 hay 96.346 personas con vida. ¿Menos qué? Menos L de X más N. L de X más N es 48. L de X más N, ¿qué es? 95,386. O sea que si yo hago 95,386 menos 96,346, ¿cuánto me tiene que dar? Los 960 personas que habíamos calculado acá. ¿Está bien? Lo que pasa es que acá lo analizamos. Ahora acá lo tenemos que ir a buscar analíticamente, digamos, a través de la fórmula. Ya esto es una fórmula, ¿está bien? Entonces, L de X menos L de X más N sobre L de X, que L de X, ¿qué es? La cantidad de casos posibles. Casos favorables, 960 personas, yo sé que van a fallecer entre esa edad. ¿Cuáles son los casos posibles? 96,346. O sea que yo hago 960 dividido 96,346, me dice que la probabilidad de que una persona masculina de 45 años muera antes de llegar a los 48 es del 0,00996. Esa es la probabilidad. Y fíjense que es una probabilidad temporaria. Probabilidad temporaria, ¿por qué? Porque se va a dar en el lapso de ¿cuánto? De 3 años. ¿Sí? Esa probabilidad es una probabilidad temporaria, pues es durante un determinado periodo de tiempo que se estima. ¿Está bien esa? Entonces es una probabilidad temporaria de muerte. Probabilidad temporaria de muerte. ¿Sí? Después, a mí me da fíjense, 0,009964 esa probabilidad. bueno, podría ser que matemáticamente haya alguna variabilidad, porque vos fíjate que acá estamos trabajando con recontra decimales.
puede ser que haya una Sí, pero variabilidad. estaba con esa fórmula que estabas vos ahí, hice 960 sobre 93. Ah, y bueno, porque podría ser que si yo a esta fórmula le saco decimales, bueno, no la quiero sacar porque la tengo protegida, digamos. Pero puede ser que si yo a Está esta bien, fórmula no la saques. le achico los decimales, me lo vaya relacionando con ese dato. Si yo puedo hacer 960 dividido 96,346, 0,09964. Está bien. Podría ser que haya, pero Claro. seguramente que es matemática. A mí con la calculadora me da lo mismo que te da vos. Pero bueno, es Bueno, infinitesimal, ¿está bien? está bien. Fíjate que acá hace B101 dividido B100. Perdón, hace B101 dividido B99. B101 dividido B199. B99. Bien, vamos a ver esta probabilidad, dice. ¿Cuál es la probabilidad de que el señor José Pérez, de 45 años, muera un año después de haber cumplido 48? O sea, José Pérez es hombre, tiene 45 años, o sea que 45 años es la base para mi análisis, ¿está bien? 45 años es la base para mi análisis. Muera un año después de haber cumplido 48. O sea que tiene que haber muerto entre qué edad? Entre 48 y 49. ¿Me siguen con eso? O sea, tiene 45, ¿qué probabilidad tiene de morir entre 48 y 49? Voy a la tabla de mortalidad. Sin poderlo relacionar mucho. ¿Cuánto dijimos? Tenemos 45. Era 960, le sumamos 403. No, porque fíjate cuál es la circunstancia acá. Él tiene 45. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona de sexo masculino de 45 años muera entre los 48 y los 49? ¿Sí? Fíjate que entre los 48 y los 49, ¿cuántas personas van a morir? 403. 403. No es la sumatoria. Porque lo que está circunscrito es... Lo que pasa es que él tiene 45, ahora estamos dando por hecho que ya llegó a los 48. Bueno, por eso, porque es una probabilidad. Es una probabilidad de que hoy él tenga 45 y muera entre los 45 y los 46. Es una probabilidad y por eso que está el riesgo. Y por eso que ahí va por la tabla de mortalidad. Entonces, no te está diciendo que muera entre 3 años. No te está diciendo que muera dentro del rango de los 3 años, porque en el ejercicio anterior, esta probabilidad le estaba diciendo qué probabilidad de que muera dentro de esos 3 años. Y acá no se está diciendo que muera dentro de 3 años, sino que muera entre los 48 y los 49. ¿Cuántas personas van a morir entre los 48 y los 49? 403 personas. Pero, ¿cuál es mi análisis base? Los 45 El años. año 45. Claro, 96, entonces, 346. exacto, esa es la cantidad de personas vivas que había a la edad de 45 años. Ahora, ¿cuántas personas van a fallecer entre 48 y 49? 403. 403 dividido los 96, 346, te va a dar este valor. Fíjate. B112 dividido B109 son la probabilidad de fallecer es del 0,00418. Y fíjate que cómo sería el análisis. Esta ya es una probabilidad diferida. ¿Por qué? Porque yo tengo 45. El análisis lo estoy haciendo después de 3 años entre 48 y 49. ¿Cuánto hay de diferimiento? 3 años. ¿Me siguen? 3 años. Exacto. Entonces, fíjense qué dice acá. M sería como el diferimiento de 3 años. Entonces está diciendo L de X más M, ¿sí? Menos L de X más M más 1, que sería entonces L de X de 49 menos L de X de 48, ¿cuánto va a ser eso? 403. ¿Dividido qué? L de X, porque L de X es mi año base, que es en el momento que yo estoy haciendo el análisis, 45. ¿Está bien? Entonces, probabilidad de muerte diferida. Pues es hoy, con 45 años, ¿qué probabilidad tiene de morir después de cumplir 48? Divide por L45, pues es la edad actual donde se está calculando la probabilidad, la edad al día de hoy. ¿Está bien eso? Distinto hubiese sido el caso de que te dijese de vuelta. Vamos a ver, ¿qué probabilidad tiene José de morir entre los 45 y los 48, o los 49,
ahí sí tendrías que sumar todo, pero fíjate la probabilidad cómo te aumenta, porque en lugar de tener 403, vas a tener 1208. O sea que ahí, cuando vos estás diciendo entre un rango de varios años, te va a aumentar la probabilidad, porque hay más Sí. muertos dentro de ese lapso. Y acá te está diciendo puntual. ¿Está bien eso? Sí. Te está aumentando la cantidad de casos posibles. Bien. Está perfecto. Sí. Fíjate, probabilidad temporaria, probabilidad diferida. ¿Sí? ¿Qué hay ahí entre las fórmulas? Fíjense cómo trabajan las fórmulas. Después el ejercicio que sigue dice, ¿cuál es la probabilidad de que Bruno Díaz, de 50 años de edad, muera entre los 75 y los 78? ¿Sí? Fíjese que esta se le va a Ahí tenemos una denominar... sumatoria de diferida, ¿no? Bueno, acá se le llama probabilidad Estamos en 50, interceptada de tomamos muerte. la base. Acá se le llama probabilidad interceptada de muerte, porque él tiene 50 años, está diferida, digamos, hay una mezcla, ¿no? Claro. Porque está diferida, ¿cuántos años? 25, está diferida, y a su vez la probabilidad se va a dar entre los 75 y los 78, o sea que yo el análisis de esa probabilidad, de los casos de los casos posibles, va a estar entre los 75 y los 78, pero diferida a 25 años. O sea que esa es la probabilidad, se denomina probabilidad interceptada. Entonces, de vuelta, Bruno Díaz tiene 50 años, o sea que 50 años es mi año base para analizar el problema. Pero yo vengo, digamos, de vuelta, L de 50. ¿Cuántas personas hay a la edad de 50 años viva? 94, 533. 94, 533. Ahora bien, ¿cuántas personas hay con vida a la edad de 75? Personas vivas a la edad de 75 hay 56, 057. Y a la edad de 78 hay 46, 495. 56, 057 y 46, 495. Por diferencia, o sea, yo digo, ¿cuántas personas van a morir entre la edad de 75 y que no llegan con vida a cumplir 78? ¿Cuánto va a ser? 9.562. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que habiendo cumplido 75 muera antes de cumplir los 78? 9.562. 9.562, que sale de diferencia entre L de 78 y L de 75. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo se calcula la probabilidad interceptada de muerte. Tengo X50, que es la dada en el cual yo hago el análisis. 25 es el diferimiento. N sería el momento de la operación, digamos, del cálculo, 3 años. 75 y más 3, 78. Entonces yo digo, L de X más M, 50 más 25, 78. Perdón, 50 más 25, 75. L de X más M más N, 50 más 25 más 3, 78. Dividido L de X, 50. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona de 50 años muera entre los 75 y los 78? Es del 10%, del 10,11%. Ya crece la probabilidad, ¿no? Entonces, probabilidad interceptada de muerte, pues hoy, con 50 años, ¿qué probabilidad tiene de morir entre los 75 y los 78? Divide por L50, pues es la edad actual donde se está calculando la probabilidad, la edad de hoy. ¿Está bien eso? Bien. De vuelta, todas estas probabilidades, ¿para qué nos van a servir después? Para calcular el precio o la prima o lo que uno tiene que pagar por un seguro, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que a uno después, esa probabilidad va a tener su impacto monetario porque es el valor de la prima. Bien. Después dice, el ejercicio 15 dice, al cumplir los 35 años, Domingo Alazán dice a su familia que dentro de 10 años llevará a todos a dar una vuelta al mundo en un viaje que durará un año. ¿Cuál es la probabilidad de que el señor Alazán muera mientras realiza el viaje? ¿Sí? O sea, hoy tiene 35. Quiere hacer un viaje alrededor del mundo dentro de 10 años. ¿Cuál es la probabilidad de que el señor Alazán muera mientras realiza el viaje? Además de que mala suerte, vamos a calcular la probabilidad. Entonces, hoy tiene 35. ¿Cuántas personas con vida hay hoy a la edad de 35? Porque ese es mi año base. 97,978. ¿Sí? Pero el viaje, ¿cuándo lo va a realizar él? Dentro de 10 años, cuando él tenga 45.
O sea, dentro de 45, ¿cuál es la cantidad, o sea, cuál es la cantidad de personas que habiendo cumplido 45 no llegan a cumplir 46? Vengo aquí, la cantidad de personas que habiendo cumplido 45 no llegan a cumplir 46 son 282 personas, que la puedo sacar por diferencia entre L de 45 y L de 46. Entonces, L de 45 y L de 46 por diferencia me va a dar 282. 282 dividido 97, 978, ¿sí? Es 0,0028733. O sea que si muere, qué mala pata que tiene, porque no llega ni al 1%. Entonces, fíjense que esta, de todas las que vimos acá, sería una probabilidad diferida de muerte, ¿no? ¿Qué estaría calculando acá? Una probabilidad diferida, porque hoy tiene 35, pero el análisis lo estoy haciendo dentro de 10 años. ¿Sí? O sea que es una probabilidad diferida de muerte. Probabilidad diferida, pues es hoy con 35 años, que ¿qué probabilidad tiene de morir después de cumplir 45? Divide por L35, pues es la edad actual donde está calculando la probabilidad. Entonces acá de vuelta hago la fórmula de la probabilidad diferida de muerte, que ya la habíamos analizado en este caso de acá. ¿Está bien eso? Bien. El ejercicio 16 dice, ¿cuál es la probabilidad completa de vida? ¿Cuál es la probabilidad completa de vida de una persona de edad 90? Hácese por medio de la fórmula adecuada y compruebe el resultado en la tabla. O sea, cuando uno habla de probabilidad completa de vida, ¿viste? Cuando uno dice, normalmente dice, ¿cuál es digamos, la expectativa de vida que le queda? ¿Viste? ¿Cuántos años de vida le quedan? ¿No? ¿Viste? Que uno dice, che, tengo 40 años, ¿cuánto me queda a mí de vida más o menos? Bueno, entonces uno puede decir, viene a la GAM 71, yo hoy tengo 41. ¿Cuál es la expectativa de vida que tengo? Entonces uno puede venir acá y analizar y calcular el X. Este X, lo que se está diciendo es, Juan, la expectativa de vida que vos tenés, la miro y me asusto, che. 35 años. ¿Está bien? O sea, esta es la expectativa de vida que yo tengo para esta tabla de mortalidad. A ver, vamos a ver si alguna me da un poco más de vida. 41. ¿Cuánta expectativa de vida me da? Acá no la tenemos establecida. Bueno, que vamos a tener que hacer el esfuerzo para ver. Bien, 35. Entonces, esa X lo que me está diciendo es la esperanza de vida. Entonces, acá la pregunta que te está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad completa de vida de una persona de edad 90? Entonces, yo vengo acá a la edad 90, para el hombre, ¿no? Para el hombre, y la expectativa de vida que tiene, le quedan por vivir en promedio, ¿sí? Esa esperanza de vida, 4,8 años. ¿Está bien? O sea que a él le quedaría 4,8 años para vivir. 4,084. 4,084 años. ¿Está bien? Esa es la probabilidad completa. ¿De dónde surge esa probabilidad completa? De este cálculo matemático que está acá. E de x es igual a la media más n de x dividido L de x. Acá yo lo vuelvo a reflejar con otro cálculo matemático. La esperanza de vida, o vida media completa, sale de hacer t de x, la esperanza de vida, o vida media completa. O sea, yo quiero corroborar que este dato que está acá es correcto, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge este dato? 484, de esa esperanza de vida, que surge de hacer t de x dividido L de x. T de x, ¿qué es t de x? Vengo aquí, y t de x es la sumatoria de los años de vida de los h. Estamos acá. Fíjense, t de x es la media de H93, la media de H93, porque acá la media de H93 es la cantidad de personas vivas a la edad de 90. Es la media, ¿por qué? Porque para hacer ese t de x está calculando como que la mitad, para este cálculo matemático, como que la mitad ya falleció. Y la mitad vive, o sea, es un cálculo, fíjate que te está diciendo como que todos los muertos
van falleciendo de manera constante. No está diciendo, no sé, los 10.000, no sé, los 1.800 fallecen, no sé, en enero, febrero, marzo. No, acá está diciendo que la mitad de la población muere en el transcurso de la primera mitad y la otra mitad muere en el año siguiente. O sea que está diciendo, esta fórmula del T de X parte de la media de cuántas personas con vida había a la edad de 90. Y a esa media, ¿qué le suma? Todo el resto que sigue. ¿Cuántas personas con vida había a los 91? ¿Cuántas personas había con vida a los 92? ¿Cuántas personas había hasta el final? ¿Sí? O sea que ustedes, fíjense, que si ustedes hacen cuántas personas con vida, la sumatoria de cuántas personas con vida había de 91 hasta el final de la tabla, hay 36.612. Si a 36.612 le suman 10.213 dividido 2, ¿cuánto les tiene que dar? 40 y pico mil, 41.718. ¿Sí? Esa sería la cantidad de personas vivas que van a vivir por año de los 90 al final de la tabla. Si todo eso, si toda esa sumatoria la dividen por la cantidad de personas vivas que hay a la edad de 90, 10.213, le da 4,084. Esa es la manera de calcular la esperanza de vida. ¿Está bien eso? O cómo corroborar de que ese valor es el correcto. ¿Y eso para qué nos puede llegar a servir? Fíjense el ejercicio que sigue. Dice, con arreglo a las cláusulas del testamento de Arnold Sánchez, los albaceas tienen que entregar a sus sobrinos, que tienen 37 años, la suma de 12.500 pesos por año mientras viva. Y a su sobrina, que tiene 26, la suma de 15.000 pesos por año mientras viva. O sea, se murió Arnold Sánchez, le dejó en su testamento que a su sobrino de 37 le tiene que dejar 12.500 pesos por año mientras viva. ¿Quién? El sobrino. Y a su sobrina le va a dejar 15.000, hoy tiene 26, 15.000 por año mientras viva la sobrina. ¿Para qué me interesa a mí eso? Para saber cuántos años, cuál es la esperanza de vida que tiene quién, su sobrino, y cuál es la esperanza de vida que tiene su sobrina. Si vamos por la esperanza de vida, va a decir que hay su sobrino de 37, su sobrino de 37, su sobrino de 37, ¿cuál es la esperanza que tiene de vida? 38,85. O sea que va a tener que pagar, ¿cuántas anualidades? 38,85 anualidades. ¿Está bien? Acá está sacado con la fórmula, digamos, de TX L de X, ¿no? Esto es T de X y esto es L de X. Ahora, si yo hubiese ido directamente por E de X, ya sé que es 38,85. Y para la sobrina que tiene 26, ¿cuántas anualidades le va a tener que pagar? 55,71 anualidades. ¿Está bien? Porque esa es la esperanza de vida. Después, puede ser que viva en lugar de 38,85, puede ser que viva 50, como mi caso, 100 o 60. Pero bueno, es la probabilidad. ¿Está bien eso? Bien. El ejercicio 18, que es como corolario, ese lo analizan ustedes y si tienen alguna duda me avisan. Pero el ejercicio 18 sería como un corolario un poco de todo lo que se vio hasta ahora. ¿Está bien? Más o menos, para esta primera clase lo que tenemos que saber bien es L de X, D de X, Q de X, P de X. Y ver cómo trabaja esa tabla. La semana que viene vamos a empezar a ver esta parte de acá, digamos, ¿no? Fíjense que acá ya empezamos a trabajar con el concepto de D, que lo que va a trabajar es con la tabla conmutada, digamos, ¿no? Porque lo que nos va a permitir esa tabla conmutada es poder analizar la anualidad. A ver si acá tenemos, fíjense. Tengo L de X, D de X, y acá aparece el concepto de B. ¿Se acuerdan que era B? Cuando veíamos en matemáticas generales, B era 1 sobre 1 más I. La varianza, ¿no era? Ese era 1 sobre 1 más I. Entonces acá lo que vamos a hacer es, fíjense, bueno, acá no va a permitir, lo voy a tener que sacar. Pero acá ve que es 0,34, ahí ese es el coeficiente de actualización de ¿qué? De esa probabilidad de dividido de morir. Porque acá ya empieza a jugar con ¿qué? Con ese 4%, que quiere decir que esa tabla de mortalidad está conmutada. ¿Por qué? Porque yo acá hasta ahora vimos tabla de mortalidad. Esa tabla de mortalidad va a estar conmutada. En este caso al 4%.
Y esa tabla de mortalidad conmutada del 4% me va a dar un coeficiente de actualización. O sea, si yo le cambiase la tabla al 4 en lugar del 5, a ver si... Vamos a hacer un segundo, vamos a descontestar. Tenemos un segundo. Ah, sí. A ver ahora. Yo vengo acá. Esta tabla está conmutada del 4%. Es decir, yo la cambio y la paso al 5%. Oh, la saqué. Ah, por mi gusto. Fíjense cómo me va cambiando el coeficiente de actualización, porque estoy cambiando que la tasa a la cual estoy conmutando la tabla. Y esa tasa tiene rangos, porque puede ser, no sé, la caja de ciencias económicas tiene una tabla conmutada del 4%. Ya hay cuestiones que uno sabe a cuánto tiene que conmutar, porque es la tasa a la cual uno está capitalizando esos recursos, digamos, ¿está bien? Entonces, eso va a tener relación con cómo a la edad va trabajando esta cantidad de personas vivas, porque va actualizándose a la tabla de conmutación. Entonces, eso vamos a ver la semana que viene, ¿está bien? Y la semana que viene vamos a ver lo que es el concepto de prima. Bueno, ¿hasta acá alguno tiene alguna duda? Yo lo que diría es, sí, terminar de analizar este tema y así la semana que viene vemos cómo se calcula la prima y vemos cómo cierra el tema de las probabilidades para el cálculo de la prima única. Porque va a haber, depende de cada ejercicio, cómo se calcula ese valor. O sea, la idea sería calcular una prima pura única, que pagando y esa prima pura única me permita a mí, en el caso de llegar con vida, que me pague un peso, por decir una cosa. ¿Está bien? O sea, yo digo, yo quiero llegar con vida a la edad de 60, para que me pague un peso. ¿Cuál es la prima pura única que yo tendría que pagar hoy para cuando se dé esa circunstancia me pague el peso? ¿Está bien? Esa sería más o menos la lógica que tendría que estar utilizando el sistema, ¿sí? Tanto para el seguro de vida en caso de vida, como para el seguro de vida en caso de muerte. ¿Está bien? Bueno, si ninguno tiene ninguna duda, lo terminamos de cerrar la semana que viene. Profesor, yo en el chat le puse que no encontré esta parte en el... ¿No lo encontraste? No. La guía, ¿no? Listo, entonces yo ahora te subo al espacio del aula 24, te subo la guía de trabajo práctico. Perfecto, gracias. No, de nada. Si nadie tiene ninguna duda más, nos vemos la semana que viene. Buenas Éxito. tardes. Chau, chau.